El tema que nos convoca hoy es técnicamente relevante y de creciente vigencia en nuestra práctica profesional: los estudios hidrológicos e hidráulicos requeridos para el desarrollo de parques eólicos de gran escala, específicamente aquellos con potencias instaladas del orden de 150 a 200 MW. Si bien la ingeniería estructural y eléctrica de estos proyectos acapara gran parte de la atención en etapas tempranas, la experiencia de campo y la literatura técnica especializada son claras en señalar que la gestión del agua superficial constituye uno de los factores críticos de éxito tanto en la fase constructiva como durante la operación y mantenimiento del parque. El drenaje deficiente genera erosión de taludes, corte de caminos internos, socavamiento de cimentaciones y, en casos extremos, pérdida de acceso a aerogeneradores durante los eventos meteorológicos que, paradójicamente, son los de mayor generación eléctrica. Esta presentación recorre la metodología integral para abordar este problema, desde la caracterización hidrometeorológica de la cuenca hasta el dimensionamiento de obras de paso, pasando por modelos lluvia-escorrentía semidistribuidos y modelación hidráulica con HEC, HEMS y HEC-RAS. Desarrollaremos además un caso numérico representativo que permite anclar los conceptos a valores concretos de ingeniería. Comenzamos por establecer el marco conceptual del problema. Cuando un parque eólico se implanta sobre una cuenca hidrográfica, lo cual es prácticamente inevitable dado que toda superficie terrestre pertenece a alguna cuenca, introduce una serie de modificaciones físicas que alteran los tres procesos fundamentales del ciclo hidrológico: infiltración, almacenamiento superficial y escorrentía. La obra civil asociada a este tipo de proyectos incluye explanaciones y plataformas para cada aerogenerador, decenas de kilómetros de caminos de acceso e internos, zanjas de cableado de media y alta tensión, subestaciones de transformación y, eventualmente, líneas de evacuación hacia la red. Cada uno de estos elementos compacta el suelo, reduce su capacidad de infiltración y redirige el flujo superficial de maneras que la topografía natural no contemplaba. El resultado neto es un incremento de la escorrentía superficial y una modificación de los patrones de concentración del flujo. En cuencas con pendientes medias a altas, esto se traduce en caudales pico más elevados, tiempos de concentración más cortos y mayor potencial erosivo. Desde el punto de vista del alcance del estudio, los objetivos que perseguimos son precisos: definir caudales e hidrogramas de diseño en los puntos críticos, salidas de subcuencas, cruces de caminos, márgenes de cauces naturales, y verificar mediante modelación hidráulica que las obras de drenaje proyectadas son capaces de manejar esos caudales para los periodos de retorno de diseño establecidos por la normativa aplicable y por los criterios de gestión del riesgo del proyecto. Quiero subrayar un aspecto metodológico que con frecuencia se subestima: la evaluación debe hacerse tanto para la condición preproyecto como para la condición postconstrucción, y en algunos casos incorporar escenarios de cambio climático que los financiadores internacionales ya comienzan a exigir de manera explícita en sus evaluaciones de riesgo. Entramos ahora al primer bloque técnico sustantivo: la caracterización de la cuenca. Delimitación y subdivisión. El punto de partida es siempre el modelo digital del terreno. Trabajamos preferentemente con MDT de resolución métrica o submétrica, obtenidos mediante el IDEAR o fotogrametría con DRAAN, aunque en fases de anteproyecto puede recurrirse a productos globales como SRTM o a los de 12.5M. A partir del MDT se delimita automáticamente la cuenca aportante a cada punto de control, cruces de caminos, alcantarillas proyectadas, descargas a cauces, y se subdivide el territorio en subcuencas de orden manejable para la modelación. En proyectos reales de parques eólicos, esta subdivisión puede arrojar entre 10 y 40 subcuencas. En el caso que desarrollaremos aquí, trabajamos con 12 subcuencas internas con áreas entre 0.4 y 1.5 km superíndice 2, lo cual es representativo de proyectos de mediana gran escala en topografía ondulada. Parámetros físicos. Para cada subcuenca determinamos el conjunto estándar de parámetros morfométricos: área, longitud de cauce principal, pendiente media del cauce y de la subcuenca, curva hipométrica y, lo más importante para la modelación lluvia-escorrentía, el uso y cobertura actual del suelo y el tipo de suelo según el grupo hidrológico A, B, C o D del SCS. Estos dos últimos parámetros son los que definen el número de curva CN, que es la variable de entrada central para los modelos de pérdidas por infiltración. Marco pluviométrico. La característica hidrometeorológica de la cuenca se establece a partir del análisis estadístico de series de máximos anuales de precipitación,
típicamente de 24 horas, en las estaciones pluviométricas cercanas. Se ajustan distribuciones de probabilidad extremal, Gumbel, GeV y log Pearson tipo 3 son las más habituales. Con ello obtenemos las precipitaciones de diseño asociadas a cada periodo de retorno. Un aspecto técnico que con frecuencia presenta dificultades en proyectos latinoamericanos es la corta longitud de registros disponibles y la presencia de datos faltantes. La consistencia de las series, la detección de tendencias y la completación mediante métodos de correlación o regresión regional son pasos que no pueden omitirse si queremos que los resultados del modelo sean confiables. Con el marco pluviométrico establecido, el siguiente paso es construir las lluvias de diseño que alimentarán los modelos. Curvas IDF. La herramienta central aquí son las curvas intensidad, duración, frecuencia. Su formulación matemática más común es la de doble potencia con traslación, donde los 4 parámetros se calibran por regresión no lineal sobre los máximos de precipitación para distintas duraciones y periodos de retorno. Para la región de trabajo hemos adoptado valores de A igual a 1300, B igual a 0.15, C igual a 15 y D igual a 0.78, que nos dan, para el periodo de retorno de diseño de 25 años y una duración equivalente al tiempo de concentración de 20 minutos, una intensidad de aproximadamente 130 mm/h. Este es el valor que alimenta directamente el método racional. Periodos de retorno. La selección del periodo de retorno no es un detalle menor, es una decisión de ingeniería que tiene consecuencias económicas y de seguridad directas. La práctica consolidada en proyectos de infraestructura lineal distingue dos niveles: un periodo de retorno de 10 a 25 años para el drenaje ordinario, cunetas longitudinales, alcantarillas de caminos secundarios, y periodos de 50 a 100 años para obras críticas, es decir, aquellas cuyo fallo generaría consecuencias graves sobre la operación del parque o sobre terceros aguas abajo. En este proyecto aplicamos T igual a 25 años como criterio homogéneo para el drenaje estándar. Construcción de hietogramas. Cuando el modelo hidrológico requiere la distribución temporal de la lluvia, no solo su intensidad media, debemos construir hietogramas sintéticos. El método de Chicago es el más habitual en aplicaciones con HEC-HMS porque permite que el pico de intensidad ocurra en una fracción del tiempo total, generando las condiciones hidrológicamente más desfavorables. Nótese en el gráfico de la diapositiva cómo la distribución concentra las intensidades más altas en el centro del evento, mientras los bordes presentan intensidades decrecientes. Esta distribución produce hidrogramas de respuesta con picos más pronunciados que los que se obtendrían con una distribución uniforme de la misma lluvia total. Llegamos al núcleo de la metodología hidrológica, la transformación de lluvia en caudal. Método racional, fase temprana. Su fórmula es conocida por todos ustedes. Su sencillez es su fortaleza y también su limitación. Entrega únicamente el caudal pico, asume que la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, y requiere que la intensidad sea uniforme sobre toda el área. A pesar de ello, sigue siendo el método de referencia para predimensionamiento de subcuencas menores de 50 km² y en fases de anteproyecto donde la información disponible no justifica mayor complejidad. El coeficiente de escorrentía C es el parámetro más sensible de esta expresión. Para nuestra subcuenca crítica, en condición preproyecto con 40% de bosque secundario, 30% de pastizales y 30% de área intervenida, obtenemos un C compuesto de 12 y 42. Aplicando la intensidad de diseño de 130 mm/h sobre el área de 0.80 km², el caudal pico resultante es de 12.1 metros cúbicos por segundo. Este es nuestro punto de partida. HEC-HMS, modelo semidistribuido. Para la fase de diseño definitivo, y obligatoriamente cuando el parque comprende múltiples subcuencas interconectadas, el estándar de la industria es la modelación semidistribuida en HEC-HMS. El modelo trabaja en 3 niveles: pérdidas por infiltración mediante el número de curva CN del SCS, transformación de lluvia neta en hidrograma mediante el hidrograma unitario sintético, y ruteo del hidrograma a través de cauces y estructuras mediante masking o acoplamiento directo con HEC-RAS. La ventaja fundamental del HEC-HMS sobre el método racional no es solo la mayor precisión del caudal pico, sino que genera el hidrograma completo, caudal en función del tiempo, que es imprescindible para modelar correctamente las condiciones de borde en HEC-RAS e identificar el volumen de escorrentía que debe manejar el sistema de drenaje.
En cuencas sin registros de aforo para calibración, situación habitual en áreas de parques eólicos, la literatura recomienda los modelos empíricos y semidistribuidos por encima de los modelos de base física distribuida, precisamente porque requieren menos parámetros y son menos sensibles a la incertidumbre de datos. La etapa hidráulica traduce los hidrogramas de diseño, que son caudales en función del tiempo, en las variables que interesan para el diseño de infraestructura, niveles de agua, velocidades, profundidades de flujo y extensión de inundación. Modelos 1D versus 2D. La elección entre ambos enfoques depende de la geometría del problema. El modelo unidimensional, HEC-RAS 1D, es adecuado para simular el flujo en cauces con sección transversal bien definida, ríos, quebradas encauzadas, canales. El modelo bidimensional, HEC-RAS 2D, permite simular el flujo en lámina libre sobre superficies complejas, lo cual incluye plataformas de aerogeneradores, cruces de caminos y zonas donde el flujo no sigue un cauce definido. En parques eólicos de montaña con topografía irregular, frecuentemente se requiere el enfoque acoplado 1D entre 2D, donde los cauces principales se modelan en 1D y las zonas de desbordamiento en 2D. Condiciones de borde. El modelo hidráulico necesita que se le especifiquen las condiciones en sus fronteras. Aguas arriba, introducimos los hidrogramas de caudal obtenidos del HEC-HMS. Aguas abajo, la condición depende de la información disponible, puede ser un nivel de agua fijo, una curva altura-gasto calibrada, o simplemente la pendiente de energía en régimen normal si el tramo no presenta controles aguas abajo. Resultados clave. Los mapas de profundidad y velocidad permiten verificar si las cunetas y alcantarillas proyectadas son capaces de conducir el caudal de diseño sin desbordamiento. Permiten también identificar los puntos de mayor velocidad donde la erosión es potencialmente crítica y donde deben proyectarse recubrimientos o disipadores de energía. Para el trámite ambiental, estos resultados demuestran que el proyecto no incrementa el riesgo de inundación en predios o infraestructuras de terceros ubicados aguas abajo. Esta diapositiva condensa uno de los productos más directamente aplicables del estudio, el dimensionamiento de las obras de paso transversal, que son las alcantarillas en los cruces de caminos sobre cauces naturales. La ecuación de Manning para flujo lleno es la herramienta de predimensionamiento. Para alcantarillas circulares de concreto, adoptamos n igual a 0.013, valor ampliamente validado en la literatura. La pendiente de colocación es 2%, consistente con la topografía del tramo. Los resultados que ven en la tabla son elocuentes. Una alcantarilla de 1 y 20 m de diámetro, que podría parecer generosa para un cauce de montaña de área reducida, tiene una capacidad de apenas 5.5 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad del caudal de diseño. Una de 1 y 50 m llega a 9,4 metros cúbicos por segundo, todavía insuficiente. El diámetro mínimo que atiende el escenario de diseño es 1.80 m, con una capacidad de 15.4 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, quiero llamar su atención sobre una implicancia que frecuentemente se subestima. El caudal de 14.5 metros cúbicos por segundo, el escenario con mayor intervención del parque, deja a la alcantarilla de 1.80 m con un margen hidráulico de apenas 6%. En ingeniería de drenaje vial, un margen tan ajustado introduce riesgos operacionales relevantes, cualquier obstrucción parcial por sedimentos, ramas o residuos de la construcción puede llevar la estructura a condiciones de desbordamiento. En un parque eólico donde la continuidad de acceso a los aerogeneradores es operativamente crítica, especialmente durante eventos de viento que coinciden con precipitaciones intensas, este margen resulta insuficiente. La recomendación técnica es adoptar el diámetro de 2 m, que eleva la capacidad de 20 a 22 metros cúbicos por segundo y proporciona un margen operacional del orden del 40%. Este sobredimensionamiento moderado tiene un costo marginal muy inferior al costo de reparar caminos erosionados o de parar aerogeneradores por inaccesibilidad durante eventos extremos. El diseño definitivo debe validarse con HEC-RAS, incorporando las pérdidas de entrada y salida, las condiciones de sumergencia y el perfil real del cauce, factores que la ecuación de Manning para flujo lleno no contempla. En esta sección abordamos los aspectos que diferencian el estudio hidrológico de un parque eólico respecto de un proyecto de infraestructura vial convencional o de una cuenca urbana. Efecto de la infraestructura sobre la escorrentía.
Las plataformas de aerogeneradores tienen áreas típicas de 30 a 60 metros cuadrados de hormigón o grava compactada. Individualmente son superficies pequeñas, pero sumadas a lo largo de todo el parque, con 40 o 60 aerogeneradores, representan una impermeabilización significativa. A esto se suma la compactación del suelo en el trazado de caminos y en los accesos a las zonas de maniobra. El resultado neto es un aumento del coeficiente CN equivalente de la cuenca, que en nuestro ejemplo de análisis se traduce en un incremento del coeficiente C de 12,42 a 12,50 y del caudal pico correspondiente de 12,1 a 14,5 metros cúbicos por segundo. Este incremento del 20% en caudal para exactamente el mismo evento meteorológico es consecuencia directa de la construcción del parque y debe ser incorporado en el diseño del drenaje desde las fases tempranas. Drenaje perimetral y control de erosión. Los estudios de parques eólicos consolidados incorporan sistemas de cunetas perimetrales en el perímetro de cada plataforma, zanjas de coronación en las cabezas de taludes y fosos con recubrimientos de enrocado o geotextil en los pies de terraplenes. El objetivo no es solo conducir el agua fuera de la plataforma, sino hacerlo con velocidades controladas que no superen la capacidad erosiva del material. En terrenos con pendientes medias superiores al 5%, esto frecuentemente requiere disipadores de energía intercalados, pocetas de sedimentación, umbraletes de hormigón, que rompen la energía del flujo antes de su descarga al cauce natural. Interacción con cauces existentes. Cada cruce de un cauce natural por un camino de acceso es un punto potencial de falla hidráulica. El dimensionamiento de las obras de paso debe verificar no solo la capacidad de conducción, sino también que la estructura no genere remanso significativo aguas arriba, lo que podría afectar predios de terceros, ni incremente la velocidad de salida hasta valores que provoquen erosión del cauce receptor. Cambio climático. Este es el aspecto más dinámico de la metodología. Los financiadores multilaterales, Banco Mundial, BID, BEI, están incorporando de manera progresiva la exigencia de que los estudios de infraestructura analicen la sensibilidad de los caudales de diseño a escenarios de cambio en los patrones de precipitación. Las herramientas disponibles incluyen el downscaling estadístico de modelos climáticos globales y, más recientemente, modelos de predicción hidrológica basados en redes neuronales recurrentes calibradas sobre datos históricos. Esta tabla integra en perspectiva comparativa los resultados a escala de subcuenca individual, que hemos desarrollado numéricamente, y los resultados a escala del parque completo como sistema. La subcuenca de 0,80 km² con su alcantarilla crítica es, en la práctica, una de las 12 unidades hidrológicas internas del parque. El conjunto de 12 subcuencas suma aproximadamente 9 km² de área drenada internamente, lo que ya representa un sistema de drenaje de complejidad considerable que requiere coherencia de criterios en todos sus elementos. El punto técnico más importante de esta tabla es la columna del coeficiente de escorrentía, cuando el parque alcanza su configuración operacional completa, con el 35% del territorio intervenido por obras civiles, el C compuesto del sistema se eleva de los valores previos a la construcción hacia valores del orden de 12 y 50. Esto no es un escenario conservador artificial, es la proyección realista de lo que ocurre cuando se densifica la intervención del parque. En términos de infraestructura de drenaje, un parque de esta escala típicamente requiere decenas de alcantarillas transversales con diámetros entre 0,82 metros dependiendo de los aportes de cada subcuenca, más de 2,000 metros lineales de cunetas longitudinales en caminos internos, y en los puntos de cruce de cauces de mayor orden, obras de mayor envergadura, marcos de hormigón o pequeños puentes, dimensionadas con periodos de retorno de 50 a 100 años y verificadas con HECRAS. Para los parques eólicos emplazados en serranías y cordilleras, que son precisamente los que presentan mejores recursos eólicos, el análisis de riesgos adquiere dimensiones adicionales que van más allá del drenaje superficial. El marco conceptual que adoptamos es el estándar de la gestión del riesgo de desastres, riesgo igual a peligro por exposición por vulnerabilidad. Este marco tiene la virtud de separar lo que podemos caracterizar, el peligro natural, de lo que podemos diseñar, la exposición y la vulnerabilidad. Peligro. En entornos de montaña los peligros relevantes son múltiples y frecuentemente concurrentes, vientos extremos por encanalamiento orográfico que pueden superar la clase IEC de diseño de las turbinas, lluvias de alta intensidad sobre laderas empinadas que desencadenan crecidas súbitas y deslizamientos superficiales, tormentas eléctricas con alta densidad de descargas,
especialmente críticas en cumbres expuestas, y en regiones sísmicamente activas, la posibilidad de sismos concurrentes con viento extremo. Exposición. La exposición es función directa de las decisiones de diseño y trazado del proyecto, donde se ubican las torres, cómo se trazan los caminos, donde se sitúan las subestaciones. En esta fase es donde la ingeniería puede actuar preventivamente, relocalizando elementos críticos fuera de zonas de mayor peligro. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad estructural de las torres se analiza mediante modelos de elemento finito que permiten definir curvas de fragilidad, probabilidad de superar un estado límite dado un nivel de demanda sísmica o eólica. La vulnerabilidad hidrológica del sistema de drenaje se caracteriza por el porcentaje de estructuras que quedarían en condición de desbordamiento ante eventos de distintos periodos de retorno. La integración de estos tres componentes permite construir una matriz evento-consecuencia que prioriza las inversiones en medidas de mitigación, identificando cuáles son los escenarios de mayor riesgo y cuáles las medidas con mayor relación beneficio/costo. Esta diapositiva sintetiza el flujo de trabajo completo en 6 etapas secuenciales, pero debo aclarar que en la práctica real estas etapas se superponen y retroalimentan continuamente. Etapa 1. Caracterización de peligros. Es la base del edificio metodológico. Sin una buena caracterización de las lluvias extremas, el viento de diseño y la sismicidad del sitio, todo lo que viene después introduce sesgos sistemáticos en los resultados. Etapa 2. Modelado hidrológico. Con HEC-HMS configurado según los criterios que hemos descrito, obtenemos los hidrogramas de diseño para todos los periodos de retorno relevantes en cada subcuenca y en cada punto de control. Etapa 3. Modelado hidráulico. HEC-RAS traduce esos hidrogramas en perfiles de lámina de agua, mapas de inundación y velocidades. Es en esta etapa donde se verifican las obras proyectadas. Etapas 4 y 5. Análisis geotécnico y estructural. El análisis de estabilidad de taludes en condición de lluvia extrema y la evaluación de confiabilidad de torres y cimentaciones completan la visión de riesgo para condiciones de operación extrema. Etapa 6. Integración de riesgo. El producto final no es un conjunto de informes sectoriales, sino una visión integrada que permite al equipo de proyecto tomar decisiones informadas sobre trazados, dimensionamiento de obras, criterios de parada de emergencia y estrategias de operación y mantenimiento bajo condiciones adversas. Para cerrar, permíteme resumir los 5 mensajes técnicos que considero fundamentales de esta presentación. Primero, un parque eólico de gran escala no es hidrológicamente neutro. La obra civil incrementa los caudales pico de las subcuencas internas en un 20% o más respecto de la condición natural, y este incremento debe ser cuantificado y gestionado desde el diseño, no descubierto durante la operación. Segundo, la selección de la herramienta metodológica debe ser proporcional a la complejidad del problema. El método racional es adecuado y suficiente para el predimensionamiento de subcuencas pequeñas y fases de anteproyecto. Pero el diseño definitivo de un parque de 150-200 MW exige indefectiblemente la combinación HEC-HMS y HEC-RAS, que es el estándar técnico internacionalmente aceptado para este tipo de proyectos. Tercero, el dimensionamiento de alcantarillas no debe optimizarse al límite hidráulico. El costo incremental de pasar de un diámetro de 1.80 metros a uno de 2 metros es marginal frente a los costos de reparación de infraestructura dañada y de pérdida de producción energética por inaccesibilidad durante eventos extremos. Cuarto, la homogeneidad de criterios de periodo de retorno a lo largo de todo el parque no es un detalle administrativo, es un requisito de coherencia de diseño. Aplicar T igual a 25 años en algunos cruces y T igual a 10 años en otros genera eslabones débiles en el sistema de drenaje que suelen ser los primeros en fallar. Quinto, el análisis de riesgos en parques de montaña debe adoptar el enfoque multipeligro, integrando hidrología, geotecnia y estructuras bajo un marco probabilístico unificado. Este es el estándar que los financiadores internacionales comienzan a exigir y que la ingeniería nacional debe incorporar en su práctica habitual.